Desde este año hasta el año 2016 tenemos el Plan de Derechos Humanos, un documento que prevé los rumbos a seguir en política respecto a derechos humanos, buscando siempre la igualdad y la no discriminación. Para hablar sobre ese tema tenemos en los estudios a Francisco Soberón, director y fundador de APRODE, a quien le damos la bienvenida a los estudios de ANCA Noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Precisamente en estas últimas semanas se ha hablado mucho de derechos humanos por el caso del expresidente Alberto Fujimori, y es que, recordemos, pues ha rechazado el pedido para revisar su sentencia de 25 años de prisión y también el cambio de prisión por arresto domiciliario. ¿Usted cree que exista una posibilidad, digamos, razonable para revisar esto, primero en nuestra jurisprudencia y luego en ámbito internacional, como lo quiere hacer su hijo? No, yo creo que ya se han agotado todas las vías para pretender evadir la acción de la justicia. Recordemos que antes de esta pretensión de revisión o del cambio sin fundamento legal de la prisión en la que está, que es además en condiciones únicas, a arresto domiciliario, que no tiene fundamento en la ley peruana, ha habido pretensiones de un indulto fraudulento, un indulto humanitario sin cumplir con las condiciones que establece la ley para el indulto humanitario. Yo creo que tiene que asumir sus responsabilidades el señor Fujimori. El señor Fujimori ha sido condenado a 25 años por graves delitos, crímenes, secuestro agravado, homicidio calificado, y tiene él que asumir su responsabilidad. Yo creo que todos somos iguales ante la ley. El que la hace la paga, como hay un dicho popular. Entonces yo creo que en vez de pretender conseguir impunidad, obtener beneficios que no le corresponden, como en otras experiencias de América Latina, aquellos altos mandos de un Estado, de un gobierno, fuerza militar, que tiene responsabilidades, deben cumplir y no tratar de evadir la acción de la justicia. ¿Usted ha escuchado sobre ese proyecto de ley que quería presentar la congresista Leila Chihuahua para los mayores de 75 años que pasaran a arresto domiciliario? ¿Usted consideraría que se puede dar siempre y cuando no sea en casos como los de Alberto Fujimori? Así es. En primer lugar, aparece esta iniciativa como una iniciativa con nombre propio. Y creo que nadie va a legislar con nombre propio en un país democrático y de derecho. Y es por eso que la propia congresista ya retiró su iniciativa, un paso atrás, claro. Porque eso es inadmisible en ninguna sociedad democrática. Y creo que deben haber excepciones para aquellos que, cumpliendo una edad de adulto mayor, puedan beneficiarse con ese tipo de arrestos. Quienes han cometido graves delitos, crímenes, violaciones de niños, en fin, crímenes de derechos humanos, no tienen por qué beneficiarse del arresto domiciliario, sino cumplir con las condiciones que han sido establecidas por la justicia. Si no, estaríamos determinando ciudadanos de una categoría distinta a la que todos estamos sometidos a la ley. Creo que la ley debe ser igual para todos. Precisamente, creo que estaríamos todos de acuerdo en que el arresto domiciliario sería, pues, digamos, una buena idea de repente para liberar un poco las cárceles, ¿no? Pero habría que ver muy bien en qué casos. En estos casos de Barrios Altos y La Cantuta se ha generado en estas semanas un debate sobre si es que la sentencia de Alberto Fujimori califica o no como delitos de lesa humanidad. Hay posiciones jurídicas que están un poco encontradas. Hay quienes dicen que no está tipificado de esta forma, ¿no? Que se menciona el delito como un referente moral más no penal. ¿Cuál es la verdad en ese punto? A él se le ha condenado por homicidio calificado y secuestro agravado de acuerdo a la ley penal existente en el país y de acuerdo al mandato que dio la Corte Suprema de Chile al aceptar la extradición para ser juzgado en el Perú. Entonces, en ese parámetro ha sido juzgado y condenado. Lo que ha hecho la Corte Suprema en la doble instancia donde se revisó su caso es que asimiló estos delitos tipificados en la ley penal, homicidio calificado y secuestro agravado, a lo que en el derecho internacional se determina y establece como crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que ha hecho la Suprema. No es que ha inventado el criterio de la lesa humanidad, sino la lesa humanidad está establecido en los documentos internacionales que el propio Perú ha suscrito. Y aunque no esté en esos términos tipificados los crímenes que se le atribuyen a Fujimori, él ha sido condenado por homicidio calificado, secuestro agravado, que sí están tipificados
Y los 25 años que le han señalado está por esos delitos. Incluso la pena podría haber sido mayor, podría haber sido 30 o 35 años, porque los crímenes que se cometieron en Cantuta y Barrios Altos son abominables en cualquier Estado de Derecho. Yo creo que ponernos un poco también el pellejo de los familiares. Así es. Exacto. O sea, cada vez que Alberto Fujimori intenta revisar, sí, que intenta hacer esto lo dijo claramente uno de los familiares el día lunes que dimos la conferencia de prensa en la coordinadora, después que conocimos la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre la no aceptación de la revisión del caso. Ella dijo, Gisela Ortiz, dijo: ¿quién se ha puesto a pensar en nosotros? ¿Quién reflexiona sobre lo que significa para mí que he perdido a mi hermano? Que cada vez, a cada rato, en cada momento, en cada circunstancia, se reavive algo que nos afecta emocionalmente a todos los familiares. Ella hablaba en nombre del conjunto de los familiares que fueron afectados por estos delitos, ¿no? Estaba ahí también Tomás Livia, que ha quedado cuadrapléjico consecuencia de las balas que recibió por el Grupo Colina en Barrios Altos. Entonces, yo creo que todos los ciudadanos deberíamos ponernos no en la piel del victimario, sino en la piel de la víctima. Y creo que eso es lo que corresponde. Precisamente vamos a hablar también del tema de reparaciones civiles más adelante. Hacemos una breve pausa, amigos, regresamos con más información. Hace unos minutos nada más conversábamos con Francisco Soberón, director y fundador de APRODE, sobre varios temas, sobre todo el tema del expresidente Alberto Fujimori, pero hay muchos casos que todavía no tienen tampoco una solución. Precisamente usted me comentaba que hay muchos casos, ¿no? de violaciones de los derechos humanos que están todavía pendientes. Sí, por un lado de la época del conflicto, de la violencia política, de la época de los 80s, 90s. Allí hay casos ahora en giro, en curso, en el Poder Judicial. Está el caso Cabitos, donde más de 100 personas se han encontrado restos humanos, un crematorio en La Hollada, en Ayacucho, o está el caso de Cayara, una masacre en Ayacucho también, o Ajomarca. Y esa fosa con 200 cuerpos en Saigón, recientemente encontré que dicen que es la más grande. Esa no está todavía claro si es la más grande. Es una de las fosas que se han encontrado, pero todavía no se ha determinado todo. Fíjate que se considera que hay más de 4.000 fosas todavía por explorar en este país. Y mira, han pasado ya casi 30 años de que empezó el conflicto y el Estado no asume esa obligación, esa responsabilidad de investigar estas fosas, de exhumar los restos, de identificar estos y entregarlos a sus familiares. Entonces, esto es algo que ahora se está buscando una ley de búsqueda de personas desaparecidas. Ha ofrecido este gobierno presentarla al Congreso. Eso nos ha dicho hace ya 6, 7 meses. Hace menos de una semana nos informaron que ya iba a ingresar al Congreso para hacer. No, hasta ahora no la conocemos. Entonces, es muy lento a veces el Estado para cumplir con sus obligaciones. Precisamente este año se presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que es una buena iniciativa? ¿Por qué este plan solamente dura del 2014 al 2016? Eso es lo que también nos preguntamos nosotros, porque nosotros hemos participado en todo ese proceso, ¿ya? Como sociedad civil, las distintas organizaciones de derechos humanos. Y nosotros esperábamos que se aprobara un plan para 5 años. Sin embargo, este gobierno demoró 3 años. Sus 3 primeros años no aprobó ningún plan y no resolvió el tema. Entonces, a última hora, por presión internacional de Naciones Unidas, ha aprobado un plan, pero que con recortes a lo que habíamos acordado con sociedad civil. Por ejemplo, ¿cuál es? No aparece referida la población LGTBI en el plan nacional, invisibilizada totalmente, pese a que hay organizaciones que defienden los derechos de estas personas, que también tienen derechos humanos que ser reconocidos, y sin embargo ni siquiera los han mencionado, pese a que en los borradores que trabajamos con el Estado sí estaban reconocidos. ¿Y por qué no los habrán incluido? Yo tengo mi interpretación personal, que es que la presión conservadora de la Iglesia en este país es muy fuerte. Y que por tanto se supone que somos un país laico, un Estado laico. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, aquí las concepciones religiosas invaden lo público, cuando esa debe ser una manifestación de lo privado.
A todos ciudadanos se debe reconocer la religión, la confesión, la doctrina que quiera asumir. Católica, mormona, judía, islámica, lo que sea. Cada quien tiene ese derecho a su confesión. Pero lo que no pueden hacer las confesiones es involucrarse en lo público, que debe ser para reconocer derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero digamos, ¿qué podríamos rescatar de este plan que solo dura 2 años? Porque se supone que dura 2 años porque tiene que ser dentro de un periodo de gobierno. No necesariamente, justamente se supone que las políticas públicas deben ser políticas de Estado, o sea, que trasciendan un gobierno, ¿no? Que sean de proyección, y eso es lo que no se ha querido aceptar por esta administración y solamente ha aprobado un plan hasta su fin de gestión, y eso nos parece que también es un retroceso frente al mandato que establece Naciones Unidas sobre los planes nacionales de derechos humanos, que deben ser políticas públicas que se revisarán periódicamente, que tendrán resultados que se tendrán que ir evaluando. Pero este plan nacional, por ejemplo, no recoge 88 recomendaciones que Naciones Unidas, en lo que se llama el examen periódico universal, cada 4 años todos los estados tienen que presentar a Naciones Unidas cuál es la situación en su país. Y el país recibe recomendaciones de Naciones Unidas. Hay 88 recomendaciones que no se vienen cumpliendo cabalmente. Y esas debieron haber sido recogidas en el plan nacional. Si tenía este gobierno voluntad de cumplir con esas recomendaciones, pues debió acogerlas. Ya nos hubiéramos sentido satisfechos que solo esas 88 recomendaciones sean acogidas para tratar de ser implementadas en este plazo de tiempo, ¿no? Hasta el próximo examen periódico universal, que es en el 2016. Sin embargo, esto no lo ha hecho el gobierno. Ya para finalizar, ¿en qué hemos avanzado en estos años en el tema de derechos humanos? Ya hay un Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, ¿y cuáles serían las recomendaciones en todo caso? No, yo creo que en conciencia ciudadana sobre lo que es defender, proteger, garantizar derechos, indudablemente que se ha avanzado. Ya todos los peruanos sabemos reclamar por nuestros derechos, y no solamente estos que tienen que ver con la vida, la integridad física, tortura, sino también los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, que también son derechos económicos, sociales, a los derechos culturales. Entonces, este reconocimiento de los ciudadanos de sus derechos es importante. Ahora, esto tiene que ser cumplido por políticas públicas a distintos niveles: el Estado nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creo que todos deben contribuir a que se cumpla esta máxima que es fundamental de Naciones Unidas: todos los derechos para todos. Derechos humanos se debería enseñar en el colegio, claro. y no como un tema de educación cívica, sino claro, porque como un tema de derechos humanos. Los derechos humanos son principios y valores universales que están consagrados en Naciones Unidas y que nos obligan a todos los estados y a todos los ciudadanos del universo. Entonces, si queremos que no se produzcan, ayer se ha recordado la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Y a cada rato vemos casos de feminicidio, golpes, maltratos, ¿no? Y creo que si no se genera una cultura de derechos humanos desde el hogar, desde la escuela, ¿no? Y en todos los ámbitos de la sociedad, seguiremos viendo situaciones de vulneración a los derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias, señor Francisco Soberón, por esta entrevista, por hablar un poco de derechos humanos, por poner en el tapete todas las cosas que todavía al Estado le falta por superar. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.